Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto con el tema 2, magnetostática. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 25 de enero del año 2021. Pues bien, en la clase anterior ya pudimos analizar cómo interacciona de manera general el campo magnético sobre partículas cargadas en movimiento, de donde pudimos deducir lo que se conoce como ley de Lorentz. ¿De acuerdo? A modo de resumen, es una fuerza que tiene una dirección y sentido perpendicular al plano que forman la velocidad de la partícula y el campo magnético, porque viene definido por un producto vectorial, y el módulo pues depende del módulo de la velocidad, del campo magnético, de la carga y evidentemente del seno del ángulo que forman la velocidad y el campo. Vimos que, como es un seno, el seno es máximo cuando vale el ángulo 90 grados, luego si velocidad y campo magnético son perpendiculares, tendremos fuerza máxima. Fuerza mínima ocurre cuando el ángulo es cero, es decir, velocidad y campo son paralelos. Entonces no hay fuerza magnética sobre la partícula cargada. Y evidentemente no solo ya si no hay campo, lo cual sería absurdo, sino que si una partícula cargada no está en movimiento, es decir, su velocidad es cero, nunca va a poder sufrir interacción con un campo magnético. Pues bien, hoy vamos a analizar, describir los movimientos que pueden describir esas partículas cuando se ven influenciadas por ese campo magnético. El primero de los casos va a ser el más sencillo, va a ser el caso A, en el que suponemos un campo magnético uniforme y la velocidad perpendicular al campo magnético. ¿De acuerdo? Esta va a ser la primera situación que vamos a analizar. En este caso, voy a coger un campo magnético. Voy a suponer un campo magnético que sale, recordemos la notación, sale de la pizarra hacia nosotros. Nuestra carga la vamos a suponer positiva, aunque vamos a hacer el ejemplo también con una carga negativa para que veamos la situación, cómo cambia. Para ver los dos casos. Y la velocidad la vamos a poner en esta dirección y sentido. Por lo tanto, vemos que velocidad y campo magnético son perpendiculares. Pues bien, en el caso de la carga positiva, cogemos nuestra regla de la mano derecha, el índice apunta en la dirección y sentido de la velocidad, el campo lo delimitan los otros tres dedos, desde el corazón al meñique, y podemos comprobar fácilmente que la fuerza va a venir en esta dirección y sentido. Esta va a ser la fuerza magnética. En el caso de la carga negativa podemos hacer el mismo proceso como si fuera una carga positiva, y cuando tenemos el resultado tenemos que invertir o girar 180 grados el sentido de la fuerza. Entonces la carga negativa va a sufrir una fuerza magnética en esta dirección y sentido. Pues bien, en esta situación, ya como podéis ver, da lo mismo el signo de la carga. En esta situación vemos que al ser la velocidad
perpendicular no solamente al campo magnético, sino también a la fuerza magnética, entonces la fuerza magnética actúa como una fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos quiere decir? Entonces, la fuerza magnética genera una aceleración centrípeta o normal que modifica dirección y sentido de V. Pero nunca va a poder modificar el módulo. Entonces, ¿qué tipo de movimiento? Pues bien, en esta situación lo que vamos a tener es que nuestra carga describe un movimiento circular uniforme. Es decir, una circunferencia. Si hacemos otro pequeño dibujito, vamos a poner aquí esquema para que lo veamos bien. Vamos a poner la carga positiva, nuestra velocidad, y hemos visto que la fuerza va perpendicular, fuerza magnética. Vamos a tener aquí también la aceleración centrípeta, y entonces la trayectoria es una circunferencia. ¿De acuerdo? Vamos a analizar matemáticamente este movimiento. Pues bien, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética que viene dada por la ley de Lorentz. Entonces, si esta es la expresión de la fuerza centrípeta, esta será la expresión en módulo de la fuerza magnética, que en concreto, como son perpendicular velocidad y campo magnético, este ángulo alfa es 90 grados. Entonces esto de aquí vale 1. De manera que el radio de giro que va a describir la partícula cargada vemos que depende de la masa de la partícula, de su velocidad, de su carga y del campo. No lo hemos especificado, solamente hemos indicado que es un campo magnético uniforme. Recordemos que un campo magnético o cualquier campo que sea uniforme toma siempre el mismo valor, la misma dirección y el mismo sentido en todos los puntos del espacio en los cuales el campo está actuando, ¿vale? Bien, por eso basta con poner la dirección y sentido del campo en un punto y ya se sobreentiende. Si conocemos el valor del campo en módulo, pues ya sabemos toda la información sobre un campo uniforme. Vemos que hay una dependencia clara con el tipo de partícula. Es decir, no va a ser lo mismo un protón que un electrón. Ante un mismo campo magnético, un protón y un electrón, como los que tenemos aquí dibujados, que vayan a la misma velocidad, no van a describir la misma circunferencia. ¿Por qué? Porque la masa de las dos partículas es diferente. La masa del protón es distinta de la del electrón. La carga en este caso es la misma, solo que con signo cambiado. Por lo tanto, no nos influye. En este caso, como estamos hablando de módulos, aquí la carga no se puede coger con signo. Hay que considerar la carga en valor absoluto. Bien, también podemos encontrar otra relación interesante aquí mismo, porque como V es igual a omega por R, porque estamos en un movimiento circular uniforme, entonces este radio yo puedo sustituir
la velocidad y el radio se me va con el radio. Y puedo encontrar una relación entre la velocidad angular y la masa y la carga de la partícula. Aquí esta expresión es muy importante para los experimentos, por ejemplo, porque claro, si nosotros podemos determinar a priori con el experimento la velocidad angular que va a describir la partícula, entonces, o medir en el experimento la velocidad angular de la partícula, podemos encontrar una relación entre la carga y la masa de la partícula. Una relación que en física se llama pues la relación carga-masa. Y es muy importante a la hora de determinar la carga y la masa de una partícula desconocida. Eso es muy importante, ¿vale? Y otra relación, la última que podemos encontrar en esta situación, una situación que nos vamos a encontrar en los problemas de selectividad muy a menudo o en las cuestiones, nos preguntan por la fuerza, la dirección y sentido de la fuerza, qué tipo de movimiento describe, de qué depende el radio, de giro o algo así. Es en relación a la energía del sistema, a la energía de la partícula. Como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y podemos despejar de aquí la velocidad, podemos encontrar una expresión para la energía cinética que sea Q cuadrado, R cuadrado, B cuadrado partido por 2M. También puede ser interesante esta expresión porque nos permite ver que la energía cinética que adquiere una partícula por la interacción con el campo magnético, una energía cinética que en el caso en el que estamos viendo es una energía cinética máxima, porque vimos que la fuerza magnética es máxima, depende de la carga, depende del radio y depende de la masa. Le hemos quitado la dependencia con la velocidad y conociendo estos datos pues se puede sacar la energía cinética. De todas las fórmulas debemos partir siempre de esta expresión, que es la expresión, digamos, más importante, porque conociendo que la fuerza magnética se comporta como una fuerza centrípeta, se pueden deducir todas las demás expresiones. No hay que saberse de memoria ninguna fórmula, ¿vale? De las que están recuadradas. Solamente las estamos comentando para ver un poco una descripción del movimiento. Es muy interesante este fenómeno porque podemos ver una aplicación directa muy interesante. Como hemos visto aquí, en la diapositiva anterior, aquí podemos establecer una relación entre la carga y la masa de la partícula. Pero claro, igualmente vemos que el radio de giro depende de la masa, de la velocidad, de la carga, evidentemente del campo que nosotros suministremos. Si tenemos un montón de partículas distintas en las que se diferencian por la masa o la carga, podemos conseguir diferenciar, es decir, con un campo magnético uniforme podemos distinguir entre las partículas y las conseguimos poner en movimiento. Entonces esto se le suele llamar una primera aplicación selector de velocidades. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de partículas a una cierta velocidad, nosotros las sometemos
a un campo eléctrico y a un campo magnético a la vez, y entonces podemos distinguir entre las partículas que nos puedan interesar y las que no. Hay que pensar siempre que estamos hablando de partículas de entidades que son muy pequeñas, son microscópicas, y no podemos trabajar, no sé, no se pueden coger como el que coge una piedra en una montaña. Entonces hay que hilar muy fino y construir dispositivos muy, muy precisos, lo que se requiere pues ingenio, digamos. Por ejemplo, en el selector de velocidades podemos suponer que tenemos un campo eléctrico uniforme, que sabemos que se mueve tal que así, y ahora vamos a disponer un campo magnético en el interior también de estas dos placas, tal que así. Vemos que B es perpendicular a E. ¿Qué va a pasar? Porque si nosotros, por ejemplo, situamos una carga positiva, ¿no? Y penetra en el doble campo con una cierta velocidad, aquí vamos a ver que le surgen dos fuerzas distintas, una debida al campo magnético y otra debida al campo eléctrico. La del campo eléctrico se ve claramente. Tal y como está definido el campo, va a haber una fuerza eléctrica con esa dirección y sentido. Y el campo magnético se puede ver con la regla de la mano derecha que apunta en sentido contrario a la fuerza eléctrica. Entonces, si yo regulo la intensidad del campo magnético o del campo eléctrico, puedo conseguir que la fuerza magnética sea superior a la fuerza eléctrica y la partícula se desplace o hacia arriba o se desplace hacia abajo, variando la intensidad de los campos B y E, puedo condicionar el movimiento de las partículas. Esto es evidente, que las fuerzas al final van a hacer que se desplace hacia arriba o hacia abajo. Pero es que hay algo más. Imaginemos que colocamos un dispositivo tal que así, en el que suponemos que E en módulo es equivalente a B. O dicho de otra manera, que la fuerza eléctrica es equivalente a la fuerza magnética en módulo, porque en sentido son opuestos. Entonces, si cogemos la fuerza eléctrica, que sabemos que es Q por E, y cogemos la fuerza magnética, que es QVB, en este caso por el seno de 90 grados, el selector de velocidades se suele disponer siempre con un campo magnético perpendicular a la velocidad, vemos que en este caso el valor de la carga desaparece. Es independiente de la carga. Y de lo que depende las variaciones de campo magnético y eléctrico es de la velocidad. Por lo tanto, la partícula, en función de su velocidad, vemos que hay una relación entre campo eléctrico y campo magnético. Si yo varío el campo eléctrico y el campo magnético para que valga, por ejemplo, si valen lo mismo, la velocidad de las partículas, en este caso, condicionamos a que sea
1. De tal forma que todas las partículas con la velocidad igual a 1 atravesarán el selector de velocidades y podrán ser coleccionadas en una pantalla o en otro dispositivo. Sin embargo, si las velocidades de las partículas que penetran en este selector no cumplen con la relación E partido por B, que puede ser 1, 1/2, 3/4, la que sea, la velocidad de la partícula ya no coincide y por lo tanto sufrirá o el efecto de la fuerza eléctrica o el efecto de la fuerza magnética, chocando contra las placas y quitándonoslas de en medio. Por lo tanto, si V cumple con la relación, el partido B atravesará el selector. Si no cumple, entonces chocará contra las placas. Algo tan sencillo nos permite diferenciar en función de las velocidades que nosotros queremos, porque a lo mejor queremos partículas con una velocidad X, solamente partículas con una velocidad de 10 metros por segundo. Una velocidad muy pequeña, ¿no?, para este tipo de partículas, pero bueno. Pues entonces situamos un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí, tal que la relación cumpla que V sea igual a 10, y entonces todas las partículas que valga 10 atravesarán el selector. El resto se discriminan y chocan contra las placas, ¿vale? Ese sería el primer ejemplo o primera aplicación de campos magnéticos uniformes con velocidades perpendiculares al campo, ¿vale? La otra aplicación se llama espectrógrafo de masas. Aquí hemos visto que el radio de giro depende de la masa, de la velocidad, de la carga, del campo, etc., ¿no? Entonces, como tenemos esta relación, la he copiado directamente de aquí. Bueno, he visto que me he confundido. Ahora sí. Del radio, dependiendo de masa, velocidad y carga, pues yo puedo situar en una fuente donde yo tengo almacenados pues distintos, por ejemplo, isótopos, que es muy típico, una fuente de isótopos. Entonces esos isótopos pasan por ejemplo, por un selector de velocidades, como antes, y después las hago penetrar en un campo magnético. Pongamos así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si yo cojo isótopos, los isótopos son átomos, núcleos, que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico, es decir, el número de neutrones varía. Entonces, si yo acelero esos isótopos, evidentemente yo puedo conseguir que todos tengan la misma velocidad. Evidentemente, todos van a tener la misma carga. Están sometidos al mismo campo magnético, pero la masa es distinta porque los neutrones, que no influyen o no contribuyen a la carga, sí influyen en la masa. De tal forma que el radio de giro va a variar. Entonces vamos a tener distintas trayectorias. Por ejemplo, una trayectoria circular así, otra así, otra así. ¿No? Estas son trayectorias distintas
trayectorias debidas a las diferencias en la masa, ¿vale? También un dispositivo muy útil, que con un campo magnético uniforme, pues se pueden distinguir, nos quedamos únicamente con, por ejemplo, con los isótopos de la masa que nos interese. Nosotros ya sabemos previamente, teóricamente, qué tipo de circunferencia van a describir y hacemos el dispositivo para coleccionar solamente las partículas de esta trayectoria. El resto pues chocan contra placas o lo que sea, desaparecen y nos las quitamos. Pues bien, fijaos qué fácil, con una cosa tan sencilla, se puede construir o se aplican en laboratorios muy importantes, porque tanto el sensor de velocidades como el espectrógrafo de masa pues son muy útiles en laboratorios de nuclear, de atómica, etcétera, o de partículas. Muy bien, hay otro tipo de movimiento que vamos a describir, que ya no va a ser una velocidad perpendicular al campo magnético, sino que es una situación bastante más complicada, y es en el caso en el que velocidad forma un ángulo mayor que 0 con B. ¿Por qué insisto lo de mayor que 0? Porque, a ver, si la velocidad y el campo son paralelos, ya sabemos que no influye en la fuerza magnética. Entonces, no va a haber fuerza magnética. Luego la partícula atraviesa el campo como si el campo no existiera. Por lo tanto, tiene que formar un ángulo. Este dibujo lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a suponer, claro, el truco de esto diréis, ¿cómo podemos analizar una velocidad que forma un ángulo con B? O sea, ya no es perpendicular, aquí se nos va a dislocar la muñeca cuando vayamos a hacer la regla de la mano derecha. Para ello vamos a aprovechar la teoría de composición de velocidades, ¿no? Aprovechando que son vectores, podemos descomponerlos del siguiente modo. El truco está en que independientemente del ángulo que formen, yo voy a coger un sistema de referencia tal que la velocidad la pueda descomponer en una componente paralela al campo y otra perpendicular al campo. Tomo un sistema de referencia tal que puedo descomponer la velocidad en una componente perpendicular a B y otra paralela a B. Para que el dibujo no se nos emborrone mucho, voy a situar directamente una situación en la que se cumpla esto, aunque hay que suponer que en cualquier caso, dado un campo o dando una velocidad, pues puedo construir el sistema de referencia como yo quiera. Recordemos que la física no puede cambiar al modificar los sistemas de referencia, debe ser invariante, ¿no? Hasta ante el cambio de coordenadas, que se dice. Bien, voy a hacer un dibujo lo mejor posible, porque es un dibujo complicado. Y por comodidad, pues voy a situar aquí la J, aquí la I y aquí la K. Para los escépticos, les invito a que prueben que este sistema de referencia es adecuado y cumple con las condiciones que vimos del producto vectorial entre los vectores unitarios de la base. Nuestro campo magnético, si lo puedo dibujar, va a ser paralelo a I. ¿De acuerdo?
Y nuestra carga, vamos a poner por aquí, positiva, para la negativa daría lo mismo. Bueno, vamos a ponerla un poco más acá. Va con una velocidad que, como vamos a comprobar, pues de entrada pues forma un ángulo con el eje Y, con el campo, que es lo mismo. De tal forma que cuando yo dibujo aquí mi velocidad, puedo hacer una descomposición en una VI y en una VX. Se puede ver que V es VXI más VIJ y que por tanto B es paralelo a VX y B es perpendicular a VI. Mira qué inteligentes hemos sido, que al colocar nuestro sistema de referencia según nuestros intereses, estas dos situaciones ya sí la podemos estudiar. No necesitamos una velocidad formando un ángulo, sino que la descomponemos y construimos dos situaciones que, estudiando la velocidad por componentes, sí se puede saber. Pues bien, vamos a ver que la trayectoria que describe esta partícula es una trayectoria helicoidal, ¿vale? Esta sería la trayectoria, más o menos bien hecha, debería todo formar, todos los radios, vamos, todas las medio circunferencias, aquí pseudocircunferencias deberían ser iguales, pero bueno, nos entendemos. El movimiento es una trayectoria helicoidal. ¿Por qué? Pues bien, analicemos cada una de las dos situaciones en función de cada componente de la velocidad. Si cogemos, por ejemplo, esta situación, tenemos que, como son paralelos los vectores, entonces no hay fuerza magnética actuando sobre Vx. Recordemos que por la ley de Lorentz la fuerza magnética es QV vectorial B. Si V y B son paralelos, el producto vectorial es 0, por lo tanto la fuerza magnética es 0. Conclusión. Luego, en la dirección Y tenemos un MRU. Si no hay fuerzas en esta dirección, la velocidad Vx es una velocidad constante, estamos suponiendo V es constante, pues hay un MRU en la dirección Y. Vamos a ver qué pasa en el otro caso. Es evidente que va a ser distinto. En VI, como son perpendiculares, existe fuerza magnética
perpendicular a VI. Y es una situación como en el caso anterior. Luego, en la dirección J tenemos un MCU, que puede parecer extraño, pero tenemos la dirección J en el sentido de que la velocidad I está aquí. Entonces, si no existiera la velocidad X, por como sale la fuerza, veríamos que la partícula describiría una circunferencia en el plano JK, ¿vale? Pero como no es así, ya que existe una velocidad Vx que genera un MRU en la dirección Y, esa circunferencia no es perenne en el plano JK, sino que va desplazándose a velocidad constante a lo largo de la dirección y sentido Y. Por lo tanto, si combinamos ambos movimientos, MCU más MRU, tenemos movimiento helicoidal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues aquí vamos a dejar el apartado del análisis del movimiento de partículas. Con el movimiento helicoidal ya tenemos suficiente. Habría que explicar en algunos ejercicios de selectividad, te piden que los expliques por qué se produce una trayectoria helicoidal, expliques qué tipo de trayectoria describe esta partícula. Ahora vamos a pasar a un pequeño apartado que es también muy importante y que tuvimos que dejar aparcado en el pasado cuando analizamos las fuerzas entre corrientes, entre dos cables, porque desconocíamos todavía bien el campo magnético producido por un hilo recto infinito. Esto es un apartado totalmente aparte, que se llama fuerzas magnéticas entre corrientes paralelas. Pues bien, como hemos visto, una corriente produce campo magnético y el campo magnético actúa o interactúa, mejor dicho, sobre la carga en movimiento. Lo que es lógico pensar es que si cuando teníamos un campo, cuando hablábamos de campo gravitatorio, de campo eléctrico, una carga o una masa producía un campo y a su vez lo sufría, interactuaba cuando estaba en otro campo, en el caso de fuerzas magnéticas pues va a ocurrir lo mismo. Si una corriente produce un campo magnético, es de esperar que esa misma corriente se vea influida por la presencia de otro campo magnético. Entonces es un ejemplo típico que se suele estudiar y es cuando tenemos dos conductores, dos hilos conductores por el que circula una corriente, analizar las fuerzas que interactúan entre ellos. Supongamos dos conductores rectos situados a una distancia d y por los que circula una corriente I, ¿vale? O si queremos I1 e I2 respectivamente. Supongamos estos dos
I1 e I2. Es evidente que tanto el conductor 1 como el conductor 2 van a generar campos magnéticos. Conductor 1, conductor 2. Y ocurre que si el 1 crea un campo magnético, afectará al conductor 2 y el conductor 2 creará un campo magnético que afectará al conductor 1. Y la cosa está en estudiar cómo interaccionan entre sí. ¿Vale? ¿De qué manera? Aquí en este caso hay que aplicar la regla de la mano derecha. Pero no una, dos veces. ¿Cuándo? Primero, para determinar dirección y sentido del campo magnético. Que produce tanto el conductor 1 como el conductor 2. Y en un segundo caso, para determinar la dirección y sentido de la fuerza magnética que va a sufrir los conductores. En el caso primero, utilizamos la regla de la mano derecha que utilizábamos con los conductores. Para los que tengan buena memoria, verán que este ejemplo al final es estudiar y analizar los experimentos de Ampère y de Oersted, que vimos al principio del tema, que veían que cuando situaban dos cables por los que circulaba corriente, los cables se atraían o se repelían. Y ahí dedujeron que las corrientes producían campos magnéticos. Pues eso es lo que estamos justamente viendo aquí. Vamos a determinar el campo magnético que produce 1 sobre 2. Para ello cojo mi dedo pulgar, señala la dirección y sentido de la corriente I sub 1 y los otros 4 dedos me denotan el campo magnético, el sentido, dirección y sentido. Recordemos que el campo magnético producido por un hilo recto son circunferencias concéntricas. Entonces se puede comprobar que el campo magnético sobre el conductor 2 va a ser un campo magnético que va a penetrar en la pizarra. Digamos que podríamos dibujarlo así. Digamos que el campo magnético sale al lado izquierdo, del conductor 1 y penetra por el lado derecho. Y ahí es por donde afecta. Por eso dibujo el B1 así como en el dibujo, aunque si utilizamos la notación de las flechitas, de las flechas, pues nos quedaría así. Y ahora el campo magnético producido por el conductor 2 sobre el conductor 1, que si aplicamos la regla de la mano derecha, pulgar para la corriente y los otros dedos para la dirección y sentido del campo, vamos a coger otro color, nos quedaría un campo magnético que apunta hacia afuera y hacia adentro dependiendo de por dónde los miremos. Vemos que como la dirección y sentido de las corrientes es la misma en los dos conductores, pues la dirección y sentido de los campos pues también es así. Bien, y por último vamos a ver la fuerza, cómo afecta. Pues bien, en el conductor 2, debido al campo magnético 1 que produce el conductor 1,
como hay una corriente, hemos de suponer que aquí hay partículas cargadas que se desplazan. Son partículas en movimiento ante un campo magnético que vemos que es perpendicular, la velocidad en la dirección y sentido de la corriente. Luego, utilizando la regla de la mano derecha en el segundo sentido, ahora el dedo índice indica la velocidad de las cargas, que coincide con la corriente y sus dos. El campo lo delimitan los otros tres dedos de al lado, corazón, anular y meñique, y la fuerza magnética viene dada por el pulgar. Como vamos a suponer cargas testigo positivas, por favor, esto es súper importante. No hay que invertir el sentido de la regla de la mano derecha. Y la fuerza nos queda fuerza magnética, o si queremos, sin poner la M, fuerza 2 debido a 1. Y la otra podemos comprobar que es así. Fuerza 1 debido a 2. Por lo tanto, cuando las dos corrientes van en la misma dirección y sentido, los cables se atraen. Hay atracción. Se nos ha olvidado marcar que aquí hay una distancia D. Pues bien, ¿cómo se puede ver esto en la fórmula? En una fórmula. Para ello necesitamos partir de la ley de Ampère. Vamos a suponer un trocito de fuerza pequeña, ¿no?, que sufre en este caso 1 debido a 2, pues va a ser igual a la corriente 2 la longitud 2 y el producto vectorial B1. Esto deberíamos al revés. Hemos puesto al revés. Así. Es decir, la corriente, la fuerza que sufre 2 debido a 1 va a depender del valor de su propia corriente, de la longitud del hilo que cojamos y del campo magnético producido por el conductor 1. Estamos hablando de la fuerza que sufre 2. Por ejemplo, lo hemos hecho al revés. Podemos suponer que cojamos una longitud fija, entonces podemos quitar los diferenciales, así nos asustamos menos, y podemos comprobar que como cojamos conductores paralelos, el campo magnético y la corriente van a ser perpendiculares. Luego la expresión nos queda tal que así, ya sin vectores. Digamos que esta es una expresión típica, se llama la fuerza o ley de Lorentz para conductores o la ley de Ampère para conductores, yo prefiero llamarla ley de Ampère. Y curiosamente, como nosotros sabemos que por la ley de Biot-Savart el campo magnético producido por un hilo recto e infinito es tal que así, podemos sustituir aquí y descubrir que la fuerza en general, ya sin... Bueno, si queremos, pues la fuerza que sufre el conductor 2 debido al conductor 1 va a ser igual a mi sub 0 partido por 2pi, que esto es una constante, producto de las corrientes partido por la distancia que los separa a los conductores y multiplicado por la longitud. En muchos problemas nos piden esta misma expresión, pero por unidad de longitud. Por unidad de longitud. Entonces debemos de suponer la fórmula de la siguiente manera. La ponemos por unidad de metro, por unidad de longitud.
Es exactamente la misma fórmula, solo que no hay que multiplicar por la longitud. La longitud suponemos 1. Entonces nos está dando la fuerza por unidad de longitud. Entonces iría la fuerza general. Y esto sería la fuerza por unidad de longitud. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Con esto podemos dar por finalizado el tema. Nos queda un pequeño detalle que podemos hablar sobre la definición de ciertas unidades, magnitudes que definimos, que medimos en magnetostática, como son el amperio, el tesla y demás. Un apartado pequeñito, pero que no nos influye a la hora de la realización de actividades. Por ello lo podemos ver en otro vídeo aparte. Con la fuerza magnética entre corrientes paralelas, que son las fórmulas que hemos visto aquí, que conociendo esto, la fuerza ILB, saber determinar la dirección y sentido utilizando la aplicación de la regla de mano derecha y conociendo la ley de Biot-Savart para un hilo recto infinito, podemos sacar la fuerza entre corrientes, tanto en general como por unidad de longitud. Unido a los análisis que hemos visto de fuerzas de partículas cargadas que sufren fuerzas magnéticas por campos magnéticos uniformes, podemos resolver la gran mayoría de problemas que se presentan en selectividad. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y continuaremos después pues con más vídeos introduciendo ya campos magnéticos y campos eléctricos dependientes del tiempo, lo que conocemos como electrodinámica, que es la última parte, el tema 3, de